Después del Premio Nobel de la Paz, ahora ha salido una cantidad enorme de gente que pretende figurar en el gobierno de transición de Venezuela. Gente que ya tuvo su momento y que en la actualidad ahora está tratando de obtener precisamente espacios donde moralmente no le corresponden. Durante la semana pasada se dio a conocer la información acerca de un evento que se estaba llevando a cabo en Berlín, que es el World Liberty Congress, donde participaron una cantidad de figuras venezolanas que son estos que aparecen en esta fotografía y a mucha gente no le ha gustado. En esa fotografía aparecen personajes como Leopoldo López, Leonardo Trecci y Gabriela Peroso de la directiva de BPI TV. Aparece Freddy Guevara, aparece Luis Carlos Díaz y también aparece Carla Angola. Esta imagen no ha gustado y no ha calado. Yo quisiera saber, José Antonio, cuáles son tus impresiones con respecto a esto, entendiendo primero que todo el mundo se está preguntando dónde salió el financiamiento para llevarse esa cantidad de personas para allá. Segundo, Leopoldo López es cofundador de esto y una de las personas que más se ha quejado de todo esto y con razón ha sido Bonnie Pertíñez, que fue esposa de Iván Simonovic y dijo cosas como esta: viendo a Lilian Tintori en Berlín, resulta doloroso escuchar discursos sobre libertad y apoyo a presos políticos en otros países cuando tantos venezolanos aún esperan justicia, acompañamiento y memoria. No se puede construir un relato internacional sobre el olvido nacional. ¿Qué opinas tú de esto, José Antonio? De estos que están figurando, tratando de buscar algún espacio ahí en el gobierno de transición. Bueno, me parece patético, evidentemente me parece patético porque, sobre todo en el caso de Leopoldo López y Ujú, el Freddy Guevara, pues tiene un historial bastante nefasto, ujú. nefasto, un historial nefasto porque ellos tuvieron su momento, ellos tuvieron la oportunidad y cuando tuvieron el poder de hacer algo, lo que hicieron fue eh, nepotismo, lo que hicieron fue favorecer a su club político, por eso no se le puede llamar partido, lo que hicieron fue cometer actos de corrupción, lo que hicieron fue simplemente pues traficar con la esperanza de todos los venezolanos. Entonces, que ellos quieran ahora, en el caso específico de ese par, querer pescueciar, querer asomar la cabeza, querer aparecer en escena para que sean tomados en cuenta en un futuro, me parece irresponsable, me parece que tienen la cara de tabla y me parece que no respetan ni siquiera y creen que el venezolano no tiene memoria. Eso es lo que Ujú. realmente me parece. Aparte, en un mundo en crisis como está, ¿de dónde sacó esta gente dinero para llevarse esa comitiva y para hacer todo esto? Y sería muy peligroso, desde mi punto de vista, que en este caso, pues el liderazgo que está en este momento en Venezuela y fuera de Venezuela, tomar en cuenta a individuos como estos que claramente lo que han hecho es beneficiarse de la política. Ellos no han beneficiado al ciudadano común. Ellos lo que han hecho es beneficiarse de la política y están haciendo lo que mejor saben hacer, aparecer en escena. Entonces me parece realmente patético que eso esté ocurriendo y espero que las redes sociales sirvan para que el ciudadano común exprese, como lo ha hecho, su desprecio a estos elementos, que de líderes no tienen nada y de sátrapas tienen mucho. Fíjate, por acá te dice, Roger comenta por acá, se me fue el comentario que decía, Colina lo sabe, la cantidad de personas que aparecen en esa fotografía que no han hecho absolutamente nada. También dice por acá Franklin Rengel, saludos al teniente Colina, compartí con él 2 años en el batallón Oliari 87-88. Cabo Primero Rengel, saludos mi teniente desde Brasil, te dicen por acá. Hay personas a las que no les gusta hablar de este tema, porque ya el chat se alborotó diciendo que bueno, que porque es importante la fotografía, porque uno tiene que hacerse este tipo de preguntas, porque esta gente sale a figurar es cuando le corresponde. Y de hecho, Bonnie Pertínez dice, Venezuela no será distinta mientras los actores sean lo mismo. Por eso es que a la gente le ha dolido tanto y que moralmente nosotros no podemos permitir, porque así como le caemos encima a Enrique Capriles, también tenemos que caerle encima a todos estos personajes. No, por supuesto, mira, yo en el pasado, cuando Leopoldo vino hace como 4 años, le hicimos una protesta y la gente me estaba criticando. ¿Por qué tiene que estarle protestando? Bueno, porque el individuo no cumplió con lo que tenía que haber hecho, traicionó la esperanza de los venezolanos y de alguna forma tiene que sentir que traicionar a los venezolanos, que no hacer lo correcto, evidente tiene que generarle un pase de factura. Y eso es lo que debe hacer el venezolano a pie, el venezolano común. No permitir que estos delincuentes seriales sigan
aprovechando las oportunidades para aparecer en escena y para torpedear y para sabotear lo que pudiera hacerse de la forma correcta y de la forma apropiada. Entonces, me parece bien que traigas el tema a colación. Te soy sincero, yo lo que había visto era la participación de María Corina En el en ese Congreso. foro. Sí, en ese congreso, pues yo particularmente no me causó muy buen agrado que lo haya hecho, sobre todo por haber atendido la invitación de la mano de Leopoldo López. Y la fotografía se la estoy viendo ahora porque no he estado un poco ausente de las redes sociales, Ujú, porque yo considero que en este momento importante del país, lo que hay que hacer es abocarse a lograr la transición y el cambio. ujú. Y hasta ahora, el esfuerzo principal se le está dejando solamente en los Estados Unidos, pero yo también creo, y ese es el mensaje que quiero enviar, que el esfuerzo principal también tiene que hacerlo todos y cada uno de los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela. Incluso Daniel Lara Farías criticó mucho este video diciendo que Leopoldo López no era bienvenido en Berlín porque nadie sabía quién era. Y además que Leopoldo es cofundador de este congreso que viene desde el año 2022, que recibe un financiamiento como una ONG y que además se llevó a esta cantidad de personas. De los que aparecen en la fotografía, el único que yo pudiera rescatar es a Luis Carlos Díaz porque es defensor de los derechos humanos, fue preso político, fue secuestrado en Venezuela y tiene un trabajo impecable en relación a la defensa de los derechos humanos. El resto que está allí, uno se pregunta cuál es la participación que tienen. De hecho, Carla Angola, con el respeto que se merece de periodista, también ha sido muy criticada, porque una cosa es ser periodista y otra cosa muy distinta es ser activista de los derechos humanos, y yo creo que tú tienes que separar esos roles. Bueno, mira, realmente yo creo que ella no es periodista o ya dejó de serlo, yo creo que es una propagandista. Eso es lo que a mí me parece y eso es lo que yo creo realmente de ella. Y me enfoco más en los políticos porque básicamente los políticos siempre son los que generan ese tipo de circunstancias y son los que generan ese tipo de situaciones en las cuales tratan de colarse con unos y con otros y se Ujú. llevan, porque ahora con eso de las redes sociales pues tienen a, su, a sus propagandistas oficiales. Lo que pasa es que, bueno, no cuentan con que la gente tiene memoria y que Sí. la gente pone sus comentarios, el desprecio, la molestia, la rabia que le Ujú. genera ver a estos personajes allí haciendo exactamente lo mismo que siempre han hecho, que es pescueciar para buscar momentum y cuando llega el momentum, en vez de favorecer a la causa y al ciudadano común, lo que hacen es favorecerse personalmente y a sus clubes políticos. Aquí dice Pedro Madrid, ganando indulgencia con escapulario ajeno, dicen por acá, me extraña mucho Carlangola en esa foto, ¿será que brincó la talanquera? Capriles perdió el respeto hace muchísimo tiempo, estamos parados siempre en el mismo lado, esa es la palabra correcta, Colina, son patéticos. Así es, la ignorancia le molesta la verdad y a mucha gente no le gusta que uno toque este tipo de temas, pero hay que hacerlo, José Antonio, porque hay muchas preguntas en la mesa y uno, por supuesto, tiene que tratar de darle respuesta a todo esto. ¿Qué puede hacer María Corina con tanto alacrán que quiera formar parte del gobierno? ¿Lo va a permitir o le va o va a cumplir como siempre ella ha hecho con su palabra de no permitir que estos oportunistas lleguen a ocupar ningún cargo? Porque si ella lo permite, entonces nosotros como venezolanos estamos en la obligación de exigirle moralmente que no los deje ocupar ningún cargo, porque hay que depurarlos. Bueno, yo espero que no lo haga. Yo espero que no lo haga. Yo en el pasado he criticado abiertamente cuando se ha tomado fotografías con corruptos como Freddy Superlano, cuando he estado sentada en la misma mesa que Henry Ramos Alú. Yo le he criticado. Muchos han dicho, bueno, pero es que la política es necesario. Critiqué abiertamente el hecho que haya participado en este foro con Leopoldo López, que eso realmente no le suma, lo que hace es restarle. Y esperemos que en el momentum o el momento apropiado, pues ella sepa deslindarse de toda esta cuerda de delincuentes seriales que lo que han hecho es sabotear la causa de la libertad. Esperemos que sea así, porque aun cuando he sido un gran crítico de su estrategia y he sido un gran crítico de sus posturas, Ujú. he tenido que reconocer durante este tiempo que tiene la autoridad y que tiene el liderazgo pues de la gente la reconoce como el líder del momento y esperemos que haga lo apropiado. Si no, bueno, que el ciudadano común ejerza la presión necesaria y yo pienso que para los políticos en una época o en una era post-Maduro o Ujú. post-revolución va a ser mucho más difícil hacer lo que le da la gana. Va a ser mucho más difícil porque el ciudadano de ahora eh, tiene la tendencia pues a expresar su opinión, a opinar por las redes sociales, a presionar y no va a ser ese personaje sumiso que había sido históricamente de no decir absolutamente nada. Y los periodistas serios
que no son muchos, por cierto, no son muchos, por lo menos que yo conozca. Los Ujú, cuento con las manos, los dedos en las manos, y creo que me van a faltar dedos, porque ujú. hay que diferenciar entre periodistas serios y palangristas, o periodistas serios y propagandistas. Creo que hay muchos propagandistas, creo que hay muchos periodistas que se deslindó de su profesión para convertirse en un propagandista, y yo pienso que los periodistas serios van a jugar un rol muy importante en la transición, porque son los que van a ser como la especie de contralor de lo que esté ocurriendo, y van a levantar la voz y van a llevar a través de sus medios la voz del ciudadano común para expresar su descontento de las cosas que no se hagan de la forma correcta. Claro, uno como periodista, José Antonio, y hablo por mí, siempre va a apoyar el liderazgo que esté de turno porque somos demócratas y estamos opuestos a lo que sea de dictadura en Venezuela, porque precisamente por eso es que salimos del país, por esa persecución, y nos ha tocado apoyar el liderazgo que esté de turno, como se apoyó a Leopoldo, a Capriles y ahora a María Corina en su momento. Pero también hay que ser muy crítico cuando tengamos que criticar, y una de las críticas que uno hace es que es muy difícil tratar de llegarle a personas del liderazgo de turno para poder conseguir su postura frente a muchas cosas. Entonces, esos espacios es muy difícil tratar de llegarlos porque si no estás apegado entonces a su línea editorial, les molesta las preguntas que tú les puedas hacer. Pero bueno, para eso estamos. Esa es una, pero fíjate una cosa. Una cosa es que el periodista apoye, y cuando dices apoya, entiendo que es divulgar la información Por de cualquier supuesto, línea en un momento claro. determinado. Pero es que Ujú, estos tipos dejaron de ser periodistas para convertirse en propagandistas, para ujú, decir que son lo mejor que hay. Porque, por ejemplo, un periodista serio, ¿verdad? Puede informar lo que hace un líder, pero no va a criticar lo que hace otra persona. Todos esos que ahora andan con María Corina apoyando y diciendo estupideces, ¿verdad? En el pasado la satanizaban, en el pasado la criticaban. Un periodista no está para criticar a alguien porque tenga una postura diferente. claro. Un periodista está para informar. De hecho, un periodista serio, aunque le guste la postura de un líder de turno, también tiene que llevar la postura de los que no están de acuerdo. Un Ujú. líder serio, un líder de verdad, tiene que concederle entrevista a los periodistas que considere incómodo, porque de eso se trata. Entonces, por eso es que yo digo, dejaron de ser periodistas para convertirse en propagandistas. Y esa es la realidad, por lo menos desde mi punto de vista.